Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hoy entonces, como siempre, queridos niños, vamos a aprender muchas cosas lindas con Jesús. Y tenemos un tema muy importante. Queridas niñas, ¿cuál es el tema que hoy vamos a aprender con Jesús? La vida eterna. La vida eterna. Otra vez vamos a repetir, ¿cuál es el tema que nosotros hoy vamos a reflexionar, queridas niñas? La vida eterna. La vida eterna. Entonces quiere decir que hay una vida que comienza, queridos niños, y nunca más se termina. Entonces, queridos niños, hay una vida que comienza y nunca termina. Nunca termina. Eso quiere decir la vida eterna, queridos niños. Y entonces, en este tema que hoy nosotros vamos a reflexionar, de nuevo les voy a preguntar, estén atentos, queridos niños, les pregunto, ¿cuál es el tema de hoy? La vida eterna. Eso quiere decir que hay una vida que comienza y nunca termina. Nunca termina, queridos niños. Quiere decir que Dios nos ha regalado la vida eterna. Pero para eso nosotros vamos a entender. Y para eso hacemos nuestra catequesis, queridos niños. Para eso estamos aquí presentes juntos, para que nosotros podamos ayudarnos a comprender todas las cosas lindas que Jesús nos regala, todo lo que Jesús nos quiere enseñar. Y para eso nosotros vamos a escuchar desde la Biblia. Ya sabemos nosotros, pero vamos a repetir porque la repetición nos ayuda, queridos niños. La Biblia tiene 73 libros. Niños, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 73. Muy bien, 73 libros, queridos niños. Y atención lo que les voy a decir. El Antiguo Testamento tiene 46 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46. 40. Y 6. 40. 6. Y 6, queridos niños. Atención, son 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. 27 libros, queridas niñas, queridos niños. Tenemos que aprender, ¿verdad? Que ahí desde la palabra de Dios nosotros escuchamos el mensaje que hoy el Señor nos quiere dar. Y hoy el mensaje va a ser entonces sobre la vida eterna. ¿Cuál va a ser el mensaje de hoy, queridos niños? Sobre la vida eterna. Otra vez, sobre eterna. La vida eterna. Entonces, niños, le escuchamos a nuestra compañerita que siempre nos regala la lectura desde la Biblia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Y yo les doy vida eterna, nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado, lo supera todo, y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. Jesús les dijo: he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos respondieron: no te apedrearemos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les contestó: ¿no está escrito en su ley, yo he dicho que son dioses? No se puede cambiar la escritura, y en este lugar llama a dioses a los que escribieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy hijo de Dios? Si yo no hago las obras del Padre, no me crean, pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras, para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. Tengo sin embargo los nombres de unos pocos de Sardes que no mancharon sus ropas. Esos me acompañarán vestidos de blanco, porque se lo merecen.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es la alabanza que nosotros le hacemos a Jesús. Es la alabanza que nosotros le hacemos al Señor, que nos regala, queridos niños, tantas cosas lindas. Y eso es importante, queridos niños, que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, que nosotros podamos siempre tener cosas lindas y nuevas. Pero ahora yo les voy a preguntar, porque hoy les quiero presentar a dos queridas niñas nuevas en nuestro programa y que vienen también para ayudarnos a nosotros. Y todos ustedes, queridos niños que están viendo, pueden escribir ahí, pueden llamar y pueden decir: yo también quiero prepararme, quiero participar y quiero aprender tantas cosas con Jesús, y también ayudar a los otros compañeritos a que aprendamos con Jesús cosas lindas. Vamos a presentarnos. A ver, niña, ¿cómo te llamas vos? Hola, padre. Hola, ¿cómo están? Yo soy Diana Montserrat Alonso Costincho, soy del Lambaré, tengo 9 años. Muy bien, entonces esta niña Diana, que viene de Lambaré y que tiene 9 añitos, viene también a acompañarnos. Qué lindo que los niños entonces vengan aquí y nos ayuden también para aprender todos juntos, queridas niñas, ¿eh? Vamos a ayudarnos y vamos a aprender, porque Jesús tiene tantas cosas lindas desde la Biblia, desde la palabra de Dios, y así juntos aprendemos cosas maravillosas. Y bueno, veamos quién es esta otra hermosa niña que hoy nos acompaña. ¿Cómo te llamas, niña? Hola, padre. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Dana Luján Garcete Duarte. Tengo 9 años y vivo en Lambaré. Muy bien. Entonces también esta querida compañerita que viene a ayudarnos para poder aprender cosas lindas con Jesús. Pero les vuelvo a preguntar, ¿cuál es el tema que hoy nosotros vamos a aprender con Jesús? La vida eterna. De nuevo, todos juntos, ¿cuál es el tema? La vida eterna. Vamos entonces a saber con Jesús, así como escuchamos en la Biblia, como escuchamos en la palabra de Dios, sobre la vida eterna. ¿Sobre qué cosa? Sobre la vida eterna, queridos niños. Y ahora vamos a ir un ratito a la pausa, pero ustedes no se olviden, tengan su cuadernito, tengan ya algo para escribir y tengan sobre todo la Biblia con ustedes, porque volvemos enseguida a nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Y hoy nuestro tema es La vida eterna. la vida eterna, queridos niños. Estas dos cositas tan hermosas. Primero la vida, es decir, la vida que Dios nos regala. Pero ahora vamos descubriendo que esa vida es una vida eterna, es decir, una vida para siempre. ¿Qué significa entonces, queridas niñas? Que es una vida Eterna. ¿Qué quiere decir entonces? Que es una vida para Siempre. Entonces, queridos niños, queridas niñas, la vida eterna quiere decir que es una vida que Dios nos ha regalado para siempre. Y es eso lo que nosotros queremos cuidar. Es eso lo que nosotros tenemos que trabajar, queridos niños, porque Dios nos llama a una vida eterna. Queridos niños, Dios nos llama a una vida Eterna. es decir, a una vida para Siempre. Muy bien. Entonces, queridos niños, ahora vamos a escuchar. Escuchen bien. Ustedes tienen ahí su cuadernito, tienen algo para escribir y tienen su Biblia, porque nuestras compañeritas nos van a enseñar y nos van a decir en qué consiste la vida eterna. Con la muerte el alma y el cuerpo se separan. El cuerpo se corrompe enseguida, pero el alma es inmortal y se presenta ante Dios En un juicio particular, el alma de cada persona recibe su destino según su fe y sus obras durante esta vida. Ese destino eterno puede ser de felicidad o de condenación. Por eso la Iglesia ofrece la Eucaristía y reza por los difuntos para que el Señor perdone sus culpas y los lleve a la salvación eterna. Al final de los tiempos, Dios devuelve la vida también a los cuerpos. Va a ser nuestro mismo cuerpo, pero transformado en un estado glorioso. Entonces Dios va a vivir con los justos glorificado en cuerpo y alma y ya no va a existir el mal. Muy bien. Entonces, queridos niños, Dios verdaderamente nos va a dar el cuerpo y el alma glorificados. Eso significa entonces la vida eterna, queridos niños. Tantas cosas lindas entonces que nosotros estamos conociendo, que estamos sabiendo. Y para eso tenemos que hacer nuestro caminito, queridos niños. Todo lo que aquí nos dice la palabra de Dios, todo lo que nos enseña hoy esta catequesis, es para que nos entusiasmemos, para que nosotros podamos hacer nuestro camino de santidad, en síntesis, queridos niños. Dice que vamos a vivir glorificados en ese encuentro con Jesús. Y todos queremos ser felices, todos queremos vivir entonces con el cuerpo y el alma glorificados con Dios. Pero para eso, queridos niños, tenemos que portarnos bien. Para eso, queridos niños, tenemos que esforzarnos día a día. Para eso, queridos niños, tenemos que ser obedientes y sobre todo entusiasmarnos, ¿verdad? Para que podamos hacer un lindo camino. Bueno, queridos niños, estamos entonces hoy nosotros con nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema, queridos niños? Díganme, ¿cuál es el tema de hoy? La vida eterna. La vida eterna. Y entonces tenemos que estar atentos para que podamos ir aprendiendo cosas nuevas. Y sobre todo hoy, queridos niños, que estamos en nuestro programa que se llama
Aprendiendo con Jesús. Muy bien, y volvemos enseguida y no se olviden de tener su cuadernito y tener ahí, queridos niños, algo con qué escribir. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Y ahora vamos a escuchar algunas preguntitas que ustedes también tienen que anotar, queridos niños, pero sobre todo las respuestas, porque las respuestas son las más importantes para cada uno de nosotros. A ver, vamos a escuchar cuál es la pregunta que Diana nos va a hacer. Dana, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es la que empieza con el juicio particular inmediatamente después de la muerte y no tiene fin. Muy bien, entonces es la que comienza enseguida con el juicio particular, dice, es decir, Dios que nos recibe uno a uno cuando nos morimos, queridos niños. Dios entonces va mirando cómo nosotros nos hemos comportado. Eso quiere decir el juicio particular, el juicio de cada uno. Y después entonces nos da la vida que nunca más tendrá fin, queridos niños, de acuerdo a nuestras obras. Bueno, ¿cuál es la otra preguntita que vas a hacer, Diana? ¿Qué es el cielo, Dana? El cielo es la felicidad de quienes ya están con Dios para siempre. Muy bien, es la felicidad eterna entonces, queridos niños. Por eso nosotros estamos hablando de la vida eterna, de eso que el Señor nos regala, de eso que Jesús nos regala, de acuerdo también a nuestras obras. A eso le llamamos el cielo. Muy bien, ¿cuál es la otra preguntita que nos va a hacer nuestra amiguita Diana? ¿Qué es el infierno, Dana? El infierno es el sufrimiento de quienes después de la muerte están separados. Muy bien. Todo lo que es separación, queridos niños, como nos dice aquí, todos aquellos que están en la separación, todos aquellos que están peleados, eso es el infierno, queridos niños. Y entonces imagínense, eternamente separados, eternamente peleados. ¡Qué feo, queridos niños! Entonces tenemos que buscar la felicidad, tenemos que buscar las cosas lindas, tenemos que buscar las cosas positivas, queridos niños. El cielo y evitar el infierno, porque la vida eterna es ese regalo más grande que Dios nos da para que estemos con Él. Bueno, queridos niños, vamos a ir concluyendo nuestro programa. ¿Cómo se llama nuestro programa, queridos niños? Aprendiendo con Y Jesús. hoy aprendimos tantas cosas lindas, por eso yo te pregunto, a ver, querida Dana, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Hoy en la catequesis aprendí que Dios nos regala la vida eterna. Muy bien, muy bien. Entonces, hoy aprendimos, queridos niños,
en esta catequesis que Dios nos regala la vida eterna. Ese es un regalo tan grande, es ese don de la vida de que comienza porque Dios nos regala y luego también nos da la vida que no tiene fin. Y vos, Diana, ¿qué aprendiste hoy en esta catequesis? Yo aprendí en esta catequesis que el infierno es separarse de Dios. Muy bien, muy bien. Entonces eso aprendimos, queridos niños, que el infierno es estar separado de Dios. No hay que estar separado de Dios. Tenemos que procurar siempre, siempre, queridos niños, vivir no alejados de Dios, sino que cerca de Dios, unidos a Dios, queridos niños. Bueno, vamos a concluir nuestra catequesis, vamos a poner nuestras manos juntas, pongan así las manos, queridas niñas, queridos niños, y vamos a rezar a Papá Dios. Vamos a pedirle que nos ayude siempre y vamos a decir el Padre Nuestro, donde nosotros le pedimos que siempre nos libre de toda tentación y que su reino venga en medio de nosotros. Vamos a decir juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Muy bien, queridos niños, entonces que podamos estar siempre unidos a Dios, que estemos cerca de Dios, jamás estemos alejados de Dios, porque eso significa estar en el infierno cuando nos alejamos de Dios. Y ahora yo les voy a dar la bendición que Jesús nos quiere regalar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos por el día de hoy en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Chau, chau, queridos niños.